nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo sexto, la conciencia moral. Entramos en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 9 números al tema que tiene como título el dictamen de la conciencia. Número 1778 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos implica con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. Y nos presenta el Catecismo una frase de San Agustín que dice: retorna a tu conciencia, interrógala. Retornad, hermanos, al interior, y en todo lo que hagáis, mirad al testigo, Dios. Es un número precioso que nos presenta el Catecismo en esta mañana. La conciencia moral es un juicio de la razón. A veces nos encontramos con la duda de ¿a quién le hacemos caso? ¿A la cabeza o al corazón? De hecho, hay una frase de ese grandioso pensador cristiano que se llamaba Blaise Pascal en el siglo XVII. Y Pascal decía: el corazón tiene razones que la razón no comprende. Oiga bien, el corazón tiene razones que la razón no comprende. Y ante una frase como esta, que ha hecho carrera en la historia de la humanidad, se podría decir que hay que actuar más por el corazón, ¿no? Eso sería como la primera cosa que uno vería al leer la frase. Pero eso es una mala aplicación de esta frase de Pascal, porque se refiere más bien a que la razón fría y calculadora excluye el amor, que la razón se ha de acompañar del amor como una razón importante. Esto es muy bello, porque es lo que dice este número 1778 del Catecismo. La conciencia moral es un juicio de la razón. No se está excluyendo esas razones del corazón, no se están excluyendo, se están integrando. No se está nunca oponiendo, por ejemplo, aquí en esta frase de Pascal, la razón y el corazón no son enemigos, no se oponen. Nosotros tenemos un juicio de razón que está sustancialmente iluminado por la mayor de las razones. ¿Saben, queridos amigos, cuál es la mayor de las razones? El amor. El amor es la razón más grande. El amor es razón, motivo y causa por la que vivimos, existimos y hemos sido creados. Cuando alguien dice que hay que actuar por el corazón y no tanto por la cabeza, suena quizás un poco a dejar actuar bajo impulsividades poco discernidas y muchas veces poco prudentes.
Y por eso es que es muy bueno en nuestra vida no oponer corazón y razón. Tienen que ir juntas ambas. Es un signo de inmadurez en una persona esas divisiones que sentimos entre corazón y razón. Mientras que la característica del hombre maduro es que se siente interiormente más unificado, donde la razón y el corazón confluyen para ayudarme en mi proyecto de vida, no para dividirlo, para ayudarme en mi proyecto. Por eso el catecismo dice, por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. Es decir, que la conciencia puede estar dentro, dando su dictamen, enjuiciando un acto en un mismo momento que lo estoy haciendo, o puede ser antes, o puede ser después, haciendo un juicio de conciencia de algo que pueda pasar. Esto de que la conciencia prevea algo que puede suceder es bueno, porque hay situaciones que nos pueden tomar desprevenidos, porque hay personas que tienen dificultad de reacción rápida y entonces es importante poder prever cualquier situación, o hay personas que somos muy tímidas y es necesario prever cualquier situación. Claro está, queridos amigos, que la conciencia se adelanta a un juicio de los actos, puede ser algo bueno, pero solo en su justa medida. Porque no podemos estar enjuiciando todos los actos que preveemos o que podemos hacer, porque si no, no vivimos. Eso no es vivir. No se puede tratar de prevenir todo, no se puede. Porque si no, entramos en una vida de mucha angustia, de cosas que a lo mejor nunca van a llegar a ocurrir. Porque también necesito aprender a hacer juicios de conciencia de las cosas que me pasan en este instante, que se tienen que hacer según la vida viene, sobre la marcha. No puedo preverlo. Y también puedo hacer juicios de conciencia sobre los actos que ya sucedieron. Y aquí hay que poner mucho cuidado porque algunas personas podemos decir, sí, sucedió ya, ¿no? ¿Para qué darle más vueltas? ¿Para qué mirar hacia atrás? Pues sí, hay que mirar hacia atrás. Porque lo cierto es que solamente se puede construir el futuro teniendo el pasado en su justo juicio. Esto es muy importante. En un arrepentimiento de aquello que hice mal. Y para ver el futuro, esto es fundamental. Porque el futuro puede estar construido sobre errores del pasado. Y ningún arrepentimiento llega tarde. Aunque sea de algo que ocurrió hace mucho tiempo, no importa. Puede ocurrir que a pesar de que haya habido un arrepentimiento, incluso haber pedido perdón y ser perdonado, continúe habiendo un remordimiento persistente. Esto le pasa mucho a las personas que han cometido el aborto, por ejemplo. Aparte de causas de tipo psicológico, que también puede ser que esto sea una causa moral, y es que tenga yo cierto orgullo que me impida
aceptarme a mí mismo, que me impida perdonarme a mí mismo, por orgullo. Y si el otro te perdona, tú también debes perdonarte. No andar con ese orgullo herido de haber cometido un error, de haberla regado, ¿no? Preguntándome, ¿cómo es que yo pude hacer esto? Y no aceptar el perdón, ni perdonarse a sí mismo. Y quedarme ahí en ese orgullo de no haber sido perfecto. Eso es un mal remordimiento de conciencia, que no es sano. Porque al final, ni remordimiento llega a ser. Es como un orgullo disfrazado de remordimiento, tal vez. En cambio, el remordimiento de conciencia es sano. Es sano. Y nos llena de esperanza. El arrepentimiento cristiano es aquel que mezcla la pena con la alegría. Y eso es un muy buen indicativo, para discernir sobre nuestro arrepentimiento. El arrepentimiento cristiano mezcla pena con alegría. Dios no nos ilumina nuestro pasado para que nos maltratemos, sino para que viendo el pasado demos gracias a Dios por el futuro que quiere abrirnos y construirnos. Por eso el cristiano ve el arrepentimiento con pena, con lágrimas y al mismo tiempo con la alegría que me da la esperanza. Luego continúa el catecismo y dice, en todo lo que dice y hace el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. El hombre está obligado a seguir lo que en su conciencia sabe que es justo y recto y nos obliga la verdad a través de la conciencia. Es el imperativo moral, la verdad y la caridad lo que se manifiesta a través de la conciencia. Como dijimos al principio, esto de dictamen se puede ver un poco mal porque todo lo que suponga hablar de una autoridad, ya hoy en nuestra sociedad está puesto bajo sospecha, ¿no? Es una cultura fuertísima en contra de cualquier cosa que puede sonar autoridad. Sin embargo, el hombre sin autoridad, el hombre sin una familia, el hombre sin el Estado, el hombre sin la escuela, el hombre sin la iglesia, cuando pierde el principio de autoridad, una sociedad se disuelve, se destroza. El principio de autoridad nos preserva de un montón de desórdenes que van en contra de la dignidad del hombre. Por ejemplo, si uno no actúa por lo que sabe que en su conciencia debe hacer, primero, puede entonces actuar siendo arrastrado, siguiendo a otros. Cuando yo no le he educado a mi hijo en que la droga, en que esa marihuana ahí en la escuela puede hacerle mucho daño, que eso es malo, quizás en un segundo, puede verse arrastrado por algún otro a cometer el error de probarla. Así como ese dicho tan famoso, ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente, siendo arrastrado por todos estos influjos de la televisión, de las redes sociales, de las ideologías, de las corrientes de propuestas religiosas sectarias, etcétera, etcétera.
Y fíjense, queridos amigos, uno se pregunta, ¿y todo esto que vivimos, acaso no creen ustedes que es una dictadura? ¿No es como una imposición? Segundo, puede actuar solo por lo que le apetece. Y en esa apetencia como criterio, el hombre encuentra solo la esclavitud en sí mismo. Eso que vemos hoy, por ejemplo, personas estresadas al máximo porque no tienen lo que quieren. ¿No creen ustedes que eso es una dictadura? Hasta tal punto es esto, que cuando alguien es incapaz de educar su apetencia, no son capaces de responder ni siquiera en su trabajo. ¿Hasta qué punto es tirano ese dictador que se llama apetencia, que te impide hacer lo que tú sabes que es tu bien? Por ejemplo, comer sano. Pero la apetencia a comer desordenadamente nos domina por todos los influjos que tenemos a nuestro alrededor. Las pancartas, la televisión, los anuncios, todo nos habla de un tipo de alimentación que no es buena. Con todas esas incitaciones sociales, nos hemos encontrado con la sociedad con el más alto índice de problemas nutricionales de toda la historia. Esa es nuestra sociedad ahora. Y todo eso nos impide ver el bien. ¿A poco eso no es una dictadura? Tercero, puede actuar por conveniencias prácticas, por un egoísmo que busca en cada momento lo que me conviene o no. No es lo mismo buscar el bien de la persona que las conveniencias. Cuando alguien busca conveniencias prácticas, está buscando objetivos egoístas a corto plazo que solamente le generen algo para él, placer, servirse de los demás, con unas perspectivas muy pequeñitas, pero no busca el bien. ¿Creen que eso no es una dictadura? Por tanto, queridos amigos, no tenemos que tener ningún complejo de afirmar que debemos de actuar bajo el dictamen de nuestra conciencia que nos obliga. Como dice San Pablo, ¿a qué nos obliga? Caritas Christi urge nos. La caridad de Cristo nos urge. Nos urge la verdad de Dios a través de la conciencia. Y es ella la que nos dicta nuestro actuar. La obediencia a la conciencia es la que nos hace libres. Y esta es la paradoja en nuestra vida. La obediencia, en ella está la libertad. De hecho, lo hemos dicho muchas veces, la persona más libre de este mundo en toda la historia ha sido la que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella fue la mujer más libre de la historia. Al final termina este número del catecismo con una extraordinaria parte de una carta que le escribió el cardenal John Henry Newman, por allá en el siglo XIX. Él fue el primer sacerdote anglicano que se convirtió a la fe católica, llegando a ser un cardenal de la Iglesia Católica. Y él le envía una carta al duque de Norfolk, donde le dice, la conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él, nos da órdenes, significa responsabilidad y deber,
temor y esperanza. La conciencia es la mensajera del que tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. Es un texto impresionante este, ¿no? Que me llama mucho la atención esta primera expresión. La conciencia es mensajera, tanto en el mundo de la naturaleza como en el mundo de la gracia. ¿Qué quiere decir? Que la conciencia nos está dictando aquello que es de ley natural, aquello que todos tenemos inscrito en nuestro interior. También nos está dictando lo que es de la gracia. Y se refiere a que los que hemos sido educados cristianamente, la conciencia no solo nos está recordando lo que por ley natural tenemos todos inscritos en nuestro interior, sino que también nos está dictando conforme a esos principios cristianos en los cuales tú y yo fuimos criados. En esa educación religiosa que nos dieron nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros catequistas, la conciencia ahí también nos está dictando. Y nosotros no podemos cerrar los ojos y hacer caso omiso a aquello en lo cual hemos sido educados, porque la conciencia no lo está recordando. Por último, esta carta del cardenal dice una expresión muy interesante. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. Recordemos que esa palabra vicario, ¿no?, hace referencia a alguien que representa, que hace presente. La palabra vicario no significa alguien que suple o que sustituye al otro. No, no, no. El Papa, por ejemplo, es el vicario de Cristo en la tierra, pero el Papa no sustituye a Jesucristo. ¿Sí? Lo representa. La conciencia es el primer vicario, porque es lo más inmediato que tenemos. Es a través de la conciencia como sale Cristo a nuestro encuentro. Esto es precioso. Dicho esto, nos presenta el Catecismo el número 1779 que dice: es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. Esto es muy interesante, queridos amigos, de que la vida nos impulsa a prescindir de todo examen y de toda reflexión. Basta con ver un poco el mundo que nos rodea, ¿no? Es un mundo que está diseñado para que no pensemos, donde estamos totalmente disipados y no nos queda tiempo para hacernos preguntas. Esto lo experimentamos todo el tiempo, dentro de nuestras casas incluso. Cuando nadie está viendo la televisión está prendida, porque necesitamos ruido para llenar los silencios. Necesitamos ruido intentando huir de la reflexión. Y para muchas personas el silencio les procura miedo. Hay que huir de las preguntas que nos vienen a nuestra conciencia y que nos pueden poner un poco incómodos. De hecho, fíjense, queridos amigos, hoy día, ¿sabe qué se entiende por
entretenimiento, no pensar. No pensar. Es una estrategia. Es la estrategia de ese consume y cállate. No hagas más preguntas de las que se deben de hacer. Si estás un poco atormentado por el sentido de tu vida, pues enciende la televisión y vete al centro comercial a gastar cosas, a gastar en cosas que no necesitas. Vete de compras y dimite de pensar. Es por eso que este número 1779 del Catecismo nos habla de la exigencia de la interioridad, con esa pregunta de cuántas veces nos entregamos a cosas exteriores, escapando de nuestro interior. San Agustín tenía una de esas sentencias pues magistrales que decía, no busques fuera, en el interior del hombre habita la verdad. San Agustín, que es un verdadero maestro de la interioridad y que en mucho tiempo había buscado afuera, escribe esto en el libro de las Confesiones. De niño, yo saltaba las cercas de los prados para ver qué había detrás. Levantaba las piedras, me subía a los árboles. Las lechuzas sabían de mis rondas de noche y de mis sueños el mar. De las flores del campo no voy a hablarte, ni de cómo frustraba mis esperanzas al marchitarse, y los astros y el fuego. Todos decían que no eran la belleza, que había algo más hermoso que la hermosura que yo vivía, que yo veía. Cuántas mañanas preguntándole al viento, al agua, al fuego, hasta que definitivamente no busqué fuera, porque me di cuenta que en el interior del hombre habita la plenitud de la verdad. Esto es muy interesante, esa llamada que tenemos a la interioridad, que tenemos que buscarla, esa interioridad que tenemos que aprender a preservarla. Yo pensaba, decía San Agustín, que todo lo que estaba viendo era la belleza, y la belleza de las cosas me decían que eso tan hermoso que veía no era la verdadera hermosura, que había algo más hermoso que ellas. Eso mismo nos pasa a cada uno de nosotros. Y una aplicación concreta en nuestra vida sería el que no tengamos miedo a los silencios, que sepamos tener momentos de ponernos delante de Dios y sencillamente hacerle esta pregunta a Dios: ¿estás contento con mi vida? ¿Es mi vida conforme a tus designios, Señor? ¿Tú te sientes bien conmigo? Inmediatamente pedirle: inspírame, Señor, tus caminos. Inspírame lo que quieres de mí. Y en ese diálogo con Él, en el silencio de mi interior, deja que Él te diga algo. Deja que Él te susurre algo al oído. Dale un chance. Dale un margen para que Él lo haga. Al final termina este número 1779 con otra frase de San Agustín: retorna a tu conciencia, interrógala, retornad, hermanos, al interior, y en todo lo que hagáis, mirad al testigo, Dios. Qué impresionante esto. Todas las cosas, seamos o no conscientes de ello,
las hacemos ante un testigo. Y si en tu conciencia Dios no es tu testigo, si Dios no es tu público, lo que va a ocurrir es que ese puesto lo va a ocupar tu vanidad, tu egoísmo, el sentirte complacido en el cómo te miran, cómo te aplauden, cómo te aprueban. Es así de fácil. Por ejemplo, imagínate que estás en medio de un campo de fútbol, ¿no? Tienes las gradas al lado. La grada de la izquierda está totalmente llena de gente aplaudiéndote y mirándote. Y sientes esa presión de toda esa fanaticada. En la grada derecha solo está sentado Jesucristo. La pregunta sería, ¿a mí qué me condiciona más? ¿Qué es lo que me movería más a jugar? ¿Las 20,000 personas que están en la grada izquierda mirándome, aplaudiéndome? ¿O la mirada de Jesucristo que está en la grada derecha? ¿Quién es mi público? ¿Quién es el testigo de mi vida en mi conciencia? ¿Quién es? No seremos nunca libres mientras no confesemos que Dios es mi público. Y ahí nos la vamos a jugar toda en nuestra conciencia. Porque si Dios es mi público, ¿a quién temeré? Porque si Dios es mi público, mi actuar tiene que ser según Dios. Porque si Dios es mi público, voy a encontrar la felicidad en que en el aplauso de mis acciones va a ser un espaldarazo de que lo he hecho bien. ¿Quién es tu público? Ojalá que Dios sea siempre tu público.